Bienvenido al principio. Fuente audio presentación de la primacía de la existencia por David Kelly. Un principio cardinal de la metafísica objetivista es la primacía de la existencia, que afirma que hay un mundo objetivo que existe independientemente de la conciencia. Este hecho es irreductible y no tiene que ser probado porque la existencia es la verdad fundamental y evidente que se encuentra en la base de todo conocimiento. La primacía de la existencia es un corolario de tres axiomas básicos de la metafísica y la epistemología objetivistas: el axioma de la existencia, el axioma de la identidad y el axioma de la conciencia. El objetivismo sostiene que cada uno de estos axiomas está implícito en cualquier acto de conocimiento. Por lo tanto, la primacía de la existencia es un hecho contenido dentro de las verdades de estos axiomas filosóficos. Citando el discurso de Gould en La rebelión de Atlas y el ensayo principal en Para el nuevo intelectual, el Dr. Kelly explica por qué muchos filósofos han negado la primacía de la existencia y han abrazado la primacía de la conciencia en lo que él denomina el modelo diáfano, y señala las falacias esenciales en este modelo de conciencia. Un conocido filósofo, maestro y escritor, David Kelly, obtuvo su doctorado en filosofía de la Universidad de Princeton en 1975. Desde entonces, ha enseñado filosofía, ciencias cognitivas y otros cursos en Vassar College y Brandeis University. Los libros del Dr. Kelly incluyen La evidencia de los sentidos, El arte del razonamiento y Una vida de los propios derechos individuales y el estado de bienestar. Recientemente apareció en el especial de noticias de ABC-TV de Jon Stossel, Grid, y es un popular conferencista e invitado a un programa de entrevistas. El Dr. Kelly es fundador y, desde 1990, director ejecutivo del Instituto de Estudios Objetivistas en Poughkeepsie, Nueva York. Esta conferencia se dio en 1985 en la conferencia de la Escuela Jefferson, donde el Dr. Kelly presentó una defensa lúcida del estándar del objetivismo de la primacía de la existencia, despejando así el camino para una teoría racional del conocimiento. En algún momento, en los últimos 15 minutos más o menos, probablemente los últimos 5, cada uno de ustedes entró al aula. Probablemente echaste un vistazo a tu alrededor para orientarte. Viste una habitación con un podio al frente. Viste asientos dispuestos en filas. Viste las pizarras, las paredes, el techo con toda la basura. Viste gente. Reconociste a algunos de ellos. Y finalmente elegiste un asiento y fuiste y te sentaste en él. Ahora, probablemente hiciste todo esto sin pensarlo. Realmente no necesitabas pensarlo. Esta no es una tarea cognitiva de alta demanda. Lo has hecho 1000 veces antes. Cuando viste a alguien que reconociste, el reconocimiento fue automático e inmediato, y asumiste que era preciso. Probablemente no consideraste la hipótesis de que la persona que viste era un robot o un impostor. Y no te preguntaste qué razón tenías para pensar que tal hipótesis podría ser falsa. Cuando echaste un vistazo a la habitación, probablemente no te consumía la ansiedad de saber si tus sentidos eran confiables. No se preguntó si los objetos en su campo visual, toda la variedad de mesas, sillas, podio, etc., si todo ese conjunto podría ser solo apariencias subjetivas. No considerabas en tu mente ninguna de las siguientes hipótesis: que realmente estabas en casa en la cama soñando, que estabas teniendo una alucinación psicótica, que eras víctima de un demonio malvado o que realmente eras un cerebro en una tina separada del resto de tu cuerpo, con electrodos que estimulaban tu corteza sensorial y científicos manipulando los electrodos para darte la experiencia de estar en una habitación. Tal vez estabas pensando, no puedo mirar dentro de tu mente, pero pondría una cierta cantidad de dinero en la proposición de que no lo estabas. Cuando tomaste asiento hace unos minutos, probablemente miraste brevemente la silla para asegurarte de que no hubiera defectos visibles. Entonces te sentaste. Lo hizo asumiendo que esta silla se comportaría como se comportaron otras sillas. Ahora los asientos en este caso, ya que están conectados, que se sentaría allí en silencio, soportando su peso. No le preocupaba que su experiencia pasada con sillas no fuera una guía para el presente o el futuro. Usted no consideró la hipótesis de que la causalidad podría ser una construcción humana arbitraria que imponemos a la realidad, y que la relación causal entre la naturaleza de la silla y sus acciones podría cambiar de manera aleatoria e impredecible.
Así que se sentó con la perfecta confianza de que el asiento lo apoyaría. No te preocupaba que pudiera hacer algo radicalmente diferente. En cambio, que podría rodearte con los brazos, o elevarse 10 pies en el aire, o de repente comenzar a quejarse de que sus pies se estaban cansando. En resumen, cuando entrabas en la habitación, asumías que tus facultades funcionaban como herramientas de cognición y que estaban haciendo negocios con una realidad objetiva en la que los objetos existen y tienen una identidad sujeta a la ley causal independientemente de tu percepción de ellos. En este sentido, eres perfectamente normal. La mayoría de los filósofos dirían que estás equivocado. No es que los filósofos crean que nuestros sentidos siempre nos engañan o que no existe una realidad objetiva y que el mundo que experimentamos es solo una ilusión. Algunos filósofos creen eso, pero no creo que sea la opinión mayoritaria hoy en día. Por un lado, es demasiado sistemático en principio. Así que no es que crean que te equivocaste al creer lo que hiciste. Piensan que te equivocaste al darlo por sentado como algo que no requiere pruebas. La mayoría de los filósofos de hoy consideran que la existencia de un mundo objetivo y la fiabilidad de nuestros sentidos son problemáticos. Son conclusiones que deben establecerse mediante pruebas o argumentos. Todas las hipótesis que mencioné, desde el cerebro en la tina hasta la silla que se eleva 10 pies en el aire, todas estas se consideran posibilidades lógicas que debes considerar y refutar antes de que puedas confiar racionalmente en tus sentidos. En otras palabras, la mayoría de los filósofos de hoy en día no son escépticos en sí mismos, pero ven el escepticismo como una posición lógicamente coherente que debe ser considerada y refutada ofreciendo evidencia en su contra. Ahora, el objetivismo rechaza por completo este enfoque. Un principio cardinal de la metafísica y la epistemología objetivistas es la primacía de la existencia. La primacía de la existencia dice, en efecto, que puedes dar por sentado que hay un mundo objetivo. Nuestras facultades cognitivas son capaces de identificar este mundo, y estas son pruebas axiomáticas. La primacía de la existencia no puede ser validada por la prueba porque se encuentra en la base de toda prueba, y no tiene que ser validado por la prueba porque es evidente por sí mismo. Esta tarde voy a hablar sobre la primacía de la existencia, lo que significa y cómo se valida. La próxima vez, el viernes, hablaré sobre algunas aplicaciones más específicas para la percepción sensorial. Ahora asumo que la mayoría de ustedes están familiarizados con el concepto básico de la primacía de la existencia de los escritos de Ayn Rand, de las conferencias del Dr. Peikoff, tal vez también de un ensayo que escribí hace varios años en el foro objetivista. Entonces, mientras voy a cubrir los conceptos básicos, también voy a discutir algunas de las implicaciones y refinamientos adicionales y conexiones históricas, etc. También asumo que no tengo que convencer a esta audiencia de lo importante que es la primacía de la existencia y lo pertinente que es para una conferencia sobre los fundamentos intelectuales de una sociedad libre. Todo asalto a la libertad ha comenzado con un asalto a la razón, y todo asalto a la razón ha comenzado atacando la confianza del hombre en que su mente, que opera sobre la base de la percepción sensorial, es capaz de captar la realidad objetivamente. Si una cultura abandona la primacía de la existencia como fundamento intelectual, a su debido tiempo también perderá su libertad. Así que sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra. Primero, ¿qué significa una primacía de la existencia? ¿Qué dice como tesis filosófica? Lo que dice como tesis filosófica se puede dividir en dos componentes principales. Voy a formular estas como afirmaciones separadas, pero quiero enfatizar al principio que estas afirmaciones separadas no pueden divorciarse. En realidad, hay dos aspectos o dos perspectivas sobre un mismo hecho básico. La primera afirmación es que la existencia existe independientemente de la conciencia. Hay un mundo ahí fuera, existe, y es lo que es, independientemente de nuestros pensamientos, nuestros deseos o nuestros temores al respecto, independientemente de nuestras mentes. Los hechos son hechos. Los hechos no son maleables. No dependen de nuestro reconocimiento o aprobación. El segundo punto es que la conciencia no es independiente de la existencia. Es dependiente. La conciencia es principalmente un enfoque externo en el mundo. Todo el contenido de nuestra mente, nuestra experiencia perceptiva, nuestros pensamientos e ideas, todo esto deriva de una forma u otra, de algún contacto cognitivo que tuvimos con la realidad. La conciencia está dirigida hacia el exterior. Siempre implica una relación con lo que es externo a sí mismo.
Y esos son los dos puntos principales. Ahora, de inmediato los escucho murmurar para ustedes mismos con objeciones. Así que permítanme abordar esos. Objeción número 1. ¿Qué pasa con la autoconciencia? Cuando introspecto, mi conciencia está interdirigida, no dirigida hacia el exterior. Eso es bastante cierto, y la primacía de la existencia no lo niega. Veamos qué sucede cuando haces introspección. Supongamos que está monitoreando una emoción, por ejemplo, un sentimiento de enojo. Si estás enojado, debes estar enojado con alguien o por algo. Es decir, tu ira está dirigida hacia el exterior. O supongamos que estás examinando introspectivamente tus creencias. Te preguntas en qué crees de verdad. Una creencia tiene que ser una creencia sobre algo, sobre algún hecho o asunto o persona, o lo que sea. En otras palabras, la introspección está dirigida hacia el interior, pero implica un enfoque en los estados conscientes que a su vez están dirigidos hacia la realidad. Y sin esos estados primarios dirigidos hacia afuera, no habría nada en lo que hacer introspección. Mirarías hacia adentro y no encontrarías nada. De acuerdo, la autoconciencia presupone una conciencia previa del mundo, y eso es todo lo que dice la primacía de la existencia. Objeción número 2. ¿Cómo puedo decir que la conciencia depende de la realidad para su contenido? Cuando el contenido de la mente de algunas personas, y seamos sinceros, la nuestra a veces está fuera de contacto con la realidad. Hay fantasías, delirios y autoengaños. Hay creencias falsas. E incluso más allá de la falsedad, hay una especie de papilla mental, haz conceptual que observamos cuando los políticos abren la boca. Todo esto es cierto de nuevo, la conciencia es activa en el procesamiento de los contenidos que deriva de la realidad. En este sentido, puede funcionar mal, puede cometer errores, puede hacer un hash de las cosas. Podemos organizar y reorganizar el material proporcionado por nuestros sentidos. Al igual que en el reino material, la tecnología puede una materia de estructura para servir a nuestros propósitos, pero así como la tecnología no puede crear materia de la nada, la conciencia no puede originar sus propios contenidos de la nada. Lo que dice la primacía de la existencia es que, en un nivel fundamental, la mente es metafísicamente pasiva hasta que responde a lo que está fuera de ella, no tiene contenidos con los que trabajar. Así que la primacía de la existencia dice que la existencia existe independientemente de la conciencia. La conciencia es identificación. Su función es identificar lo que existe fuera de él. En la terminología tradicional de la relación sujeto-objeto, con la que los filósofos de la sala estarán familiarizados, podemos decirlo de esta manera: la relación entre los objetos del conocimiento y el sujeto consciente del conocimiento no es una relación de iguales. El objeto es primario. Establece los términos de la cognición y el papel del sujeto es hacer que sus pensamientos se ajusten al objeto. Por ejemplo, una creencia es verdadera si identifica un hecho que existe en el mundo. La primacía de la existencia también significa que, a un nivel fundamental, no puede haber duda o duda sobre la validez de la conciencia. Ahora, es cierto, como dije, que en el ámbito conceptual, podemos cometer errores, podemos llegar a conclusiones erróneas. Es por eso que necesitamos que la epistemología nos dé alguna guía para evitar tales conclusiones. Pero debido a que la conciencia es metafísicamente pasiva, no es posible que esté fundamentalmente fuera de contacto con el mundo. En particular, como veremos la próxima vez con cierto detalle, no puede haber tal cosa como una percepción inválida o falsa. Si la primacía de la existencia es verdadera, entonces podemos descartar la noción escéptica de que la experiencia perceptiva podría ser una ilusión completa. Esa noción es una imposibilidad metafísica. Si la primacía de la existencia es verdadera, recuerda, solo te estoy presentando la tesis ahora, no lo estoy validando todavía. En filosofía, las personas que defienden la primacía de la existencia se conocen como realistas por razones obvias. Creen en la realidad, aunque hay que tener un poco de cuidado con este término porque no se usa de manera consistente, pero cuando lo uso, me refiero a aquellos que adoptan la primacía de la existencia, y el ejemplo clásico de un realista sería Aristóteles. A modo de contraste, veamos ahora la doctrina opuesta, que se llama la primacía de la conciencia. La primacía de la conciencia se puede formular en términos de las mismas dos cuestiones que utilicé para definir la primacía de la existencia. Primero, dice que la realidad depende de la mente. El mundo es creado, o al menos es moldeado y dado identidad por la conciencia.
Los objetos de conocimiento dependen del sujeto, dependen de nuestros pensamientos, de nuestro lenguaje, de nosotros de una forma u otra. Y en segundo lugar, la primacía de la conciencia dice que la conciencia no depende de nada fuera de sí misma. Es metafísicamente activo. Es capaz de originar todos sus propios contenidos. Entonces, en este punto de vista, es la conciencia la que tiene la ventaja en la relación sujeto-objeto. La conciencia establece los términos para la cognición, y los objetos tienen que ajustarse a la conciencia. Los defensores de este punto de vista en filosofía se llaman idealistas. De nuevo, por razones obvias, la primacía de las ideas. Ahora, a la mayoría de la gente le resulta difícil creer que alguien realmente crea en la primacía de la conciencia. La idea es que es indignante. Todos podemos ver cómo alguien podría abrazar la doctrina implícitamente. Después de todo, si alguien evade un hecho desagradable, lo que está haciendo implícitamente es decir que el hecho no existirá si no lo reconozco. Pero, ¿quién defendería la doctrina explícitamente? Solo para convencerlos de que no estoy inventando esto, permítanme citar al defensor más profundo y consistente de la primacía de la conciencia, que fue Immanuel Kant. Hasta ahora, se ha supuesto. Kant dice en su obra mayor que todo nuestro conocimiento debe ajustarse a los objetos. Pero argumenta que bajo esa suposición, todos los esfuerzos para establecer la validez de la conciencia han fracasado. Así que cite el experimento, disculpe, el experimento, por lo tanto, debería hacerse. Si no deberíamos tener más éxito con los problemas de la metafísica asumiendo que los objetos deben ajustarse a nuestro modo de cognición. Kant, de hecho, es el padre del idealismo porque aunque hubo otros filósofos que adoptaron la idea de manera parcial o implícita antes de Kant, Kant adoptó la idea al por mayor y abogó por la primacía de la conciencia como una doctrina clara y explícita. Y en los 2 siglos transcurridos desde que escribió, sus seguidores han adoptado la idea de que los objetos se ajustan al modo de cognición en 1000 formas y variedades diferentes. Hoy, por ejemplo, diría que la versión más prevalente es el relativismo cultural, que dice que las personas de diferentes culturas viven en diferentes realidades. Y no se refieren a realidades diferentes como realidades diferentes, a veces decimos que significan literalmente realidades diferentes. Realidades que están moldeadas por los idiomas que hablan, sus costumbres, sus esquemas conceptuales o cosmovisión o lo que sea. Ahora, en varios puntos a lo largo del camino, he mencionado el escepticismo. ¿Qué encaja el escéptico en esta imagen? ¿No respalda el escéptico la primacía de la conciencia? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre escepticismo e idealismo? Es una buena pregunta. Hay una diferencia, y para ver cuál es, considere nuevamente los 2 aspectos de la primacía de la existencia que utilicé para definirla. Un realista dice, en primer lugar, que la existencia, el objeto del conocimiento, existe independientemente de la mente. Eso es punto 1. Punto 2 es que la conciencia es metafísicamente pasiva. No puede crear sus propios contenidos y no puede estar fundamentalmente fuera de contacto con la realidad. La primacía de la conciencia niega ambos puntos. El idealista es el polo opuesto del realista, pero el escéptico no va tan lejos. El escéptico lo niega. Punto 2, es decir, dice, la conciencia podría crear todos sus propios contenidos y todas las hipótesis escépticas que mencioné anteriormente, que podrías estar soñando, que podrías estar alucinando, que el mundo podría no ser como parece. Todo esto se basa en la suposición de que la conciencia podría haber originado el contenido de su experiencia fuera de sí misma. Pero el escéptico no continúa como el idealista, negando, encendido. Punto 1. El escéptico se pone del lado del realismo. Esta es la existencia externa e independiente de un mundo. Por supuesto, el escéptico afirma que no sabemos y no podemos saber con certeza si existe un objeto independiente de la realidad, que lo es. Punto 1. Dice que no podemos saberlo con certeza, pero asume que si la conciencia fuera válida, tendría que ser capaz de captar una realidad tan independiente. En otras palabras, acepta el estándar realista para la validez de la conciencia, a pesar de que no cree que la conciencia pueda cumplir con ese estándar. De acuerdo,
¿Está clara esta distinción? El escéptico está tratando de dividir la diferencia entre la primacía de la existencia y la primacía de la conciencia, y por lo tanto el escéptico no es lo mismo que el idealista. Sin embargo, una vez dicho esto, tengo que decir también, recuerde que dije antes, no se pueden divorciar los dos puntos. No puedes. En realidad no. El escepticismo siempre conduce eventualmente al idealismo, porque si las personas creen que en la primacía de la existencia el conocimiento estándar es imposible, entonces estarán maduras para un filósofo que las inste a rechazar ese estándar y abrazar la primacía de la conciencia hasta el final. Y que haya una cierta razonabilidad en hacerlo. Una vez que sus estándares se desvíen de su creencia sobre la conciencia, no es irrazonable adoptar los estándares para cambiar los estándares. Así que en la historia de la filosofía, el principal ejemplo de esto es que David Hume, el escéptico del siglo XVIII, preparó el camino para Kant el idealista. Tal vez para ayudar a mantener algunas de estas relaciones rectas, ayudaría si te diera una analogía. Supongamos que hay tres personas conduciendo un automóvil por una carretera. De acuerdo, uno es realista, uno es escéptico, uno es un idealista. El realista conduce, y conduce como tú y yo conducimos. Mira el camino y conduce en consecuencia. Pero el escéptico está preocupado. ¿Qué pasa si la carretera da una vuelta y no la ves? Él dice, ¿cómo puede estar seguro de que está dirigiendo el automóvil correctamente? La gente tiene accidentes. ¿Cómo puedes estar seguro de que no iremos a la zanja? ¿Cómo puedes estar seguro de que no nos hemos metido en la zanja? ¿Y todos estamos alucinando? Entonces el idealista se une a una conversación. Se llama Kant y dice, hasta ahora se ha supuesto que nuestra dirección se ajustaba a la carretera. Pero en esta suposición ha resultado imposible establecer la validez de nuestra dirección. El experimento, por lo tanto, debe hacerse si no deberíamos tener más éxito con los problemas de la conducción asumiendo que la carretera debe ajustarse a nuestra dirección. Gracias. Ahora, a pesar de mi excavación, mi reciente excavación en los escépticos e idealistas, en realidad no he refutado su posición, ni he validado la primacía de la existencia. Lo que he hecho es explicar lo que dicen las doctrinas. Así que pasemos ahora al tema de la validación. Dije antes que la primacía de la existencia es axiomática. Es una verdad fundamental y evidente que se encuentra en la base de todo nuestro conocimiento. Pero no es estrictamente hablando un axioma en sí mismo. Es un corolario de los tres axiomas básicos de la metafísica y la epistemología objetivistas. Y estas son, espero que te sean familiares. Primero el axioma de la existencia, que algo existe, que la existencia existe, que lo que es. Estas son diferentes formas de formular el hecho primario, básico e inanalizable de la existencia. Segundo, el axioma de identidad de que lo que es algo específico. Una cosa tiene una identidad definida, determinada, es lo que es. Esa, y tercer, el axioma de la conciencia de que la conciencia existe y que uno es consciente. Ahora, el objetivismo sostiene que cada uno de estos axiomas está implícito en cualquier acto de conocimiento, desde la sensación más simple hasta la teoría de la relatividad. Siempre hay algo que sabemos que es. Algo debe existir para ser conocido. Debe haber algo que saber al respecto. Es decir, debe tener alguna identidad. Y, por supuesto, nuestro conocimiento refleja el hecho de que somos conscientes. La primacía de la existencia es un corolario de estos hechos. No es un hecho separado que se deriva de ellos por cualquier proceso de prueba. Este no es un sistema deductivo como en geometría del que estamos hablando. La primacía de la existencia es una reafirmación de lo que está implícito en estos hechos. Los hechos axiomáticos, cuando los examinamos como una totalidad, cuando los tomamos como un solo paquete, consideramos los dos hechos, la primacía, los hechos de la conciencia y de la existencia. Ser consciente es ser consciente de algo. La conciencia es inherentemente relacional. Siempre se dirige a algo que es externo a sí mismo. A pesar de las afirmaciones de la meditación trascendental, no existe la conciencia pura desprovista de todo contenido, y ser consciente de nada sería ser inconsciente.
¿De acuerdo? Todo esto está implícito en el axioma de la conciencia. Es parte de lo que captamos. Cuando comprendemos que somos conscientes, de que somos conscientes, entonces otro estado de conciencia. Entonces ese estado debe ser la conciencia de algo. Al igual que en la introspección, en algún momento, la conciencia debe ser consciente de algo fuera de sí misma. No puedes tener una regresión infinita de la conciencia, de la conciencia, de la conciencia, etc. En este sentido, la primacía de la existencia expresa la relación entre los hechos primarios de la existencia y la conciencia. Además, algo que existe debe tener alguna identidad. Tiene que ser algo específico. Por lo tanto, la conciencia de algo que existe debe ser la conciencia de al menos algún aspecto de su identidad. Ahora supongamos que alguien está de acuerdo en que la existencia de una cosa no depende de la conciencia, sino que afirma que la conciencia es la fuente de su identidad. Esa noción violaría el axioma de la identidad. Una cosa es lo que es, no lo que la conciencia hace de ella. Si la conciencia, si nuestras mentes crearan la identidad de sus objetos, entonces esos objetos no tendrían identidad antes de que nosotros fuéramos conscientes de ellos. Existirían. Recuerde, hemos acordado que existen, pero no serían nada en particular. Y eso es imposible. Ser es ser algo. Entonces, a este respecto, la primacía de la existencia refleja la relación entre los hechos primarios de la conciencia y la identidad y puede expresarse en la afirmación, la conciencia es identificación. En resumen, si entendemos los axiomas, podemos ver que la primacía de la existencia no es un hecho nuevo, sino que algo ya implícito en ellos está contenido en ellos. Si sabemos que los axiomas son verdaderos, entonces sabremos que la primacía de la existencia es verdadera. Entonces, la pregunta epistemológica es, ¿cómo sabemos que los axiomas son verdaderos? En este contexto, es importante comprender dos características de un axioma filosófico: uno, que identifica un hecho fundamental, y dos, que es evidente por sí mismo. Quiero observar cada una de estas características a su vez: fundamentalidad y autoevidencia. Fundamentalidad: un axioma identifica un hecho fundamental. Los hechos de la existencia, la identidad y la conciencia son primarios. No son analizables en términos de otros hechos u otros conceptos. Son la base epistemológica. Se encuentran en la base de todo nuestro conocimiento. Están implícitos y presupuestos por todo el resto de nuestro conocimiento. Por lo tanto, no pueden derivarse del conocimiento previo mediante ningún proceso de prueba. Debido a que no hay conocimiento previo, no hay conocimiento previo a ellos, y cualquier esfuerzo por probarlo sería circular. ¿Cómo, por ejemplo, probarías que algo existe? ¿Qué prueba citarías? Sea lo que sea, tendría que ser evidencia de que existe. Tendría que ser algo que existe. De lo contrario, no sería una prueba válida. ¿De acuerdo? Entonces estarías pidiendo la pregunta tratando de probar que algo existe. ¿Cómo probarías que eres consciente? ¿A qué conocimiento previo recurrirías en apoyo de la conclusión de que eres consciente? El conocimiento previo es una forma de conciencia, y por lo tanto el conocimiento previo ya contendría el hecho de la conciencia, y estarías presuponiendo lo que te propusiste probar. Algo tiene que estar en la base del conocimiento, y esto es todo. Ahora lo mismo es cierto de la primacía de la existencia, porque está implícita en los axiomas. También se encuentra en la base de todo conocimiento y, por lo tanto, no se puede derivar por prueba de ningún conocimiento previo. Ahora, en un momento, les mostraré cómo podemos establecer los axiomas y la primacía de la conciencia, la primacía de la existencia. Disculpe que sea cierto, pero quiero detenerme un momento en esta propiedad de la fundamentalidad, el hecho de que la primacía de la existencia está implícita y presupuesta por todo lo demás que conocemos. Está implícito en cualquier actividad de la conciencia, sea la que sea. Ineludible. Ahora quiero ilustrarte este personaje ineludible. Obviamente, no puedo examinar todos y cada uno de los actos de conciencia que han ocurrido en la mente de alguien, pero los hay. Quiero tomar dos casos en los que podría pensar que es menos probable que la primacía de la existencia sea implícita. Entonces, si puedo convencerte de que está implícito allí, entonces puedes ver que estará implícito en todos los ámbitos. ¿De acuerdo? Primer caso de error cognitivo en caso de una falsa creencia de que alguien tiene. En cualquier caso, podría parecer que la conciencia se ha apartado de la realidad y ha originado su propio contenido. Por ejemplo, tomemos un ejemplo real de una creencia falsa. Supongamos que alguien cree que Benito Mussolini es un lanzador de los Dodgers. Esto no es verdad. Hay una cierta correspondencia de falla aquí entre la conciencia y la realidad.
Entonces, ¿de qué manera la primacía de la existencia está implícita en esa creencia? Para empezar, el nombre Benito Mussolini se refiere a una persona realmente existente, una persona históricamente existente, y el nombre Dodgers a un equipo de béisbol realmente existente. Entonces la persona no ha inventado completamente el contenido de su conciencia, ha combinado erróneamente contenidos que derivaba de algún tipo de contacto con la realidad. No ha inventado el contenido de su conciencia con tela entera, por así decirlo. Ahora trate de imaginar una declaración que no contuviera, que no reflejara ningún contacto con la realidad. No podía contener palabras familiares porque expresaban conceptos que derivábamos de nuestra percepción del mundo y que se derivaban de la percepción de alguien. Tal declaración no podía contener palabras inventadas que tuvieran algún significado privado para la persona en términos de su propia percepción o en términos de recuerdos, imágenes o incluso fantasías que se derivaran de sus percepciones. Si sigues esto, terminarás con una declaración que no tiene ningún significado, en cuyo caso no estamos realmente tratando con una declaración o algo cognitivo, estamos lidiando con el ruido físico. En segundo lugar, aunque este no es el segundo ejemplo, es el segundo punto sobre esta creencia de Benito Mussolini. Aunque la creencia de esta persona es falsa, la afirma como algo que es verdadero independientemente de él. Estaba tratando de captar la identidad real y objetiva de Mussolini, aunque no lo logró. En general, cualquier declaración, cualquier creencia o afirmación pretende ser una identificación de un hecho en la realidad, un hecho que existe independientemente del hablante, implícito en cualquier declaración. Cualquiera que sea la declaración, lo es. Así es como son realmente las cosas y como una especie de último ejemplo de este hecho, y esta es la segunda ilustración. Debemos notar que la primacía de la existencia está implícita incluso en el intento de negarla. Es decir, cualquiera que negara la primacía de la existencia, cualquiera que afirmara la primacía de la conciencia se contradeciría a sí mismo. Qué bien, trabajemos en esto. Un idealista afirma que lo que se conoce depende de nuestro conocimiento de ello. ¿Dice saberlo? Por supuesto, eso significa que, desde su propio punto de vista, la verdad de su tesis dependería de que crea en ella. Pero eso claramente no es lo que quiere decir. Eso no es lo que los idealistas están tratando de decir. Cuando los idealistas afirman que los objetos del conocimiento dependen de la conciencia, lo afirman como un hecho sobre la conciencia y sus objetos. Lo afirman como algo que es verdad debido a la naturaleza objetiva de la conciencia, no porque lo crean. De lo contrario, tendría que permitir que la primacía de la existencia sea cierta para aquellos que creen en eso. El realismo es verdadero para los realistas, pero, por supuesto, Kant y sus compañeros idealistas no quieren permitir eso. Afirman que la privacidad de la existencia es falsa. Y cuando dicen que es falso, quieren decir que no se corresponde con los hechos, la naturaleza real de la conciencia y sus objetos. Entonces, alguien que afirma la primacía de la conciencia está afirmando que, como un hecho, él no creó, a pesar de que lo que está afirmando es que no existen tales hechos. Así que se está contradiciendo a sí mismo. Ahora, es importante enfatizar que el argumento que acabo de dar no es una refutación de la primacía de la conciencia, ni está aprobado de la primacía de la existencia. ¿Por qué no? Porque yo mismo estaba asumiendo la primacía de la existencia. Estaba implícito en cada una de mis afirmaciones tanto como en cada una de las suyas. Entonces, si ofreciera esto como un argumento a favor de la primacía de la existencia, alguien podría acusarme irrazonablemente acusarme de discutir en un círculo, por ejemplo. Para hacer esto un poco más concreto, lo que acabo de hacer fue mostrarles que es contradictorio afirmar la primacía de la conciencia. Pero, ¿y qué? Una contradicción no es objetable a menos que ya aceptemos la primacía de la existencia y la ley de la identidad. Quiero enfatizar el punto, la primacía de la existencia no puede ser validada por prueba o argumento, incluido el tipo de argumento que acabo de dar, el tipo de argumento de autorrefutación. El argumento no muestra que la primacía de la existencia sea verdadera, solo muestra que es fundamental, está implícito en el resto de nuestro conocimiento. Habiendo enfatizado todo eso, estoy seguro de que la pregunta que quieres hacer ahora es si los axiomas no se pueden probar, como sabemos que son ciertos.
Es posible que haya notado que sigo posponiendo esta pregunta. Esa es una maniobra filosófica estándar, pero no quiero mantenerlo en suspenso por más tiempo. La prueba es solo una forma de validación. La validación es un concepto más amplio. Ese es el género, y la prueba es una especie de él. Hay otros. Los axiomas pueden ser validados, lo que nos lleva a la segunda de las dos características que mencioné anteriormente. El primero fue la fundamentalidad, la segunda es la autoevidencia. Los axiomas son evidentes por sí mismos, lo que significa que somos directamente conscientes. Percibimos directamente los hechos que los axiomas identifican. Percibimos directamente los hechos de la existencia, la identidad y la conciencia. Ahora una breve digresión histórica. Esta visión de la autoevidencia que se basa en la percepción es distintiva de la tradición aristotélica en filosofía. Fue rechazado por los filósofos modernos de Descartes a Kant, especialmente por los racionalistas, y es casi completamente desconocido para los filósofos contemporáneos. Le sugirió esto a un filósofo contemporáneo, sus ojos se tambalearían, no sabría de lo que hablabas. Los racionalistas creen que existen axiomas como la ley de la identidad y creen que son evidentes por sí mismos. Pero una verdad evidente para el racionalista era una proposición autónoma que hacía una especie de apelación directa al intelecto, una apelación que no pasaba por el senso en absoluto. No se basaba en la experiencia perceptiva. En el mundo antiguo, por ejemplo, Platón, que era racionalista. Platón pensaba que captábamos estas proposiciones por algún tipo de intuición o revelación mística. Los filósofos modernos, como Descartes, por lo general sostenían que el conocimiento de la verdad evidente por sí mismo era innato en la mente al nacer. No hubo revelación, que está allí almacenada en la mente desde el principio en cualquier caso, ya sea revelación mística o ideas innatas. En cualquier caso, los racionalistas consideraban que una verdad evidente por sí misma era a priori, que es una frase latina que significa que la mente la conoce antes de cualquier contacto perceptivo con la realidad, antes e independiente de cualquier percepción. Y esto es lo que piensan los filósofos contemporáneos cuando escuchan la palabra, el término evidente por sí mismo. Y esa es una de las razones por las que no creen que haya verdades evidentes. La mayoría de la gente no. Ahora, el objetivismo rechaza todo este enfoque, todo el enfoque racionalista, el intelecto, que es la razón, no puede saber nada antes de la percepción. Todo intento de negar esto conduce, en última instancia, al misticismo, por un lado, o al subjetivismo, por el otro. Permítanme indicar brevemente por qué si los axiomas no se conocen a través de la percepción, entonces deben conocerse a través de alguna forma mística y sin sentido de contacto con la realidad, alguna percepción sin sentido o percepción extrasensorial. Ese era el tipo de enfoque de Platón. O la otra alternativa es decir que son construcciones humanas subjetivas sin base en la realidad. De acuerdo, simplemente lo son. Un ejemplo de este punto de vista sería la idea innata de las ideas de que están allí no por ningún contacto con la realidad, sino simplemente porque están allí. Otro ejemplo sería que están implícitas en nuestro lenguaje y son convenciones sociales subjetivas. Así que ese es el lado subjetivo. Así que estás atrapado con el misticismo o el subjetivismo si niegas que los axiomas se validan a través de la percepción. Entonces, la visión objetivista es que los axiomas se validan a través de la percepción. Pero la pregunta es, ¿cómo? Cuando percibimos, somos conscientes de un objeto concreto y específico, un solo objeto individual. Mientras que los axiomas son altamente abstractos, los conceptos de existencia e identidad lo abarcan todo, y el concepto de conciencia abarca todo tipo de conciencia que existe. Ahora, esta es parte de la razón de la visión racionalista de los axiomas. La percepción de un solo objeto, por un lado, como este, y la comprensión de un principio que subsume todo en el universo parecen estar en extremos opuestos de la escala cognitiva. Entonces, ¿cómo se puede validar tal principio simplemente percibiendo un solo objeto? Para decirlo crudamente, parece una exageración salvaje. Para responder a la pregunta, para tratar el problema, veamos cómo funciona mirando un ejemplo específico de percepción. El objetivismo sostiene que los axiomas identifican hechos que están implícitos en cualquier percepción, en cualquier percepción. Todo lo que hay que saber sobre estos hechos sobre la existencia, la identidad y la conciencia está disponible en una sola mirada a la realidad. Así que echemos un vistazo a la realidad.
mira el podio. En realidad, considera todas las cosas que estás viendo, porque eso es parte del punto. De acuerdo, la gente frente a ti, el podio, yo, las paredes, el techo, todo. Ahora, lo que ves son muchos objetos diferentes y puedes identificar la naturaleza y las propiedades específicas de lo que ves en términos de conceptos. Para los concretos perceptivos, su conciencia visual le dice que hay personas aquí, que el podio es de forma rectangular, que la pared es marrón. Supongo que estos se llaman juicios perceptivos. Los juicios que acabo de expresar. Estos juicios expresan en forma conceptual el contenido de la percepción y son evidentes por sí mismos. Sabes que son verdaderas, no por inferencia o prueba, sino por observación directa de los hechos que identifican. Si alguien no entiende por qué crees que la pared es marrón, solo hay una medida limitada en la que puedes discutir con él o proporcionar evidencia. En algún momento tienes que decir, mira, solo mira. No puedo darte mi percepción. Tienes que verlo por ti mismo y luego verás que es marrón. De acuerdo, ahora estos juicios identifican aspectos de las cosas que ves con respecto a los cuales esas cosas difieren de otros objetos en el mundo. De acuerdo, cuando observas que la pared es marrón, la estás distinguiendo de las paredes de cualquier otro color. Y cuando lo identificas como una pared en primer lugar, lo estás distinguiendo de cualquier otro tipo de objeto. Por lo tanto, los juicios perceptivos que puede hacer en cualquier contexto dado dependen de la naturaleza específica de los objetos que está percibiendo en ese contexto. Pero hay otros aspectos de lo que ves que no serían diferentes en un contexto diferente. Serían los mismos sin importar lo que estés percibiendo. Ahora mira el podio de nuevo. Este podio difiere de mil maneras de otros objetos que podrías estar percibiendo. Pero una forma en que no difiere es que está aquí. Es una presencia ante ti. Está en tu campo visual. No hay forma de expresarlo, excepto decir que está ahí, existe. De acuerdo, podría quitármelo y poner algo más en su lugar y tendrías una percepción diferente. Pero lo que sea que ponga en su lugar, también tendría que estar allí, tendría que existir. Lo que sea que percibas, ya sea un objeto sólido como este podio o un objeto intangible, lo siento, un objeto no sólido como el humo del cigarrillo, o un evento como levantar el brazo, o una relación como el hecho de que soy más alto que el podio. No importa qué tipo de existencia percibas, puedes decir que lo es, y esa sola palabra describe el hecho invariante común de la existencia, y ese hecho está disponible en cualquier percepción. Ahora pasemos a otro aspecto de lo que ves. Hay muchos juicios perceptivos que podrías hacer sobre este podio. ¿Qué es 10? ¿Qué es de forma rectangular? ¿Qué no lo es? Eso sí, es un podio. Si lo quitara y pusiera algún otro objeto en su lugar, usted haría un conjunto diferente de juicios perceptivos. Pero ahora supongamos, entonces pongo un objeto aquí sobre el cual no puedes hacer ningún juicio perceptivo. Lo que sea. No es un podio, pero tampoco puedes identificarlo como otra cosa. Y no me refiero solo a un objeto desconocido para el que no tienes un concepto. Quiero decir, porque en ese caso al menos podrías notar algunas de sus propiedades. Me refiero a algo que no tiene propiedades. No es bronceado, pero tampoco es de ningún otro color. No es rectangular, pero no tiene ninguna otra forma. Simplemente no tiene forma. Puedes ver que esto es imposible. Cualesquiera que sean las propiedades específicas de la cosa que percibes, debe tener algunas propiedades. Debe ser algo. Y este es el hecho de la identidad. Y este hecho, también, está disponible en cualquier instancia de percepción. Déjame divagar un momento. Hay otra forma de llegar a este punto sobre la identidad. Cada vez que percibes, y yo diría que en cualquier acto de conciencia, lo que sea, estás diferenciando algo de otra cosa. En este caso, estás diferenciando el podio de su fondo. La próxima vez hablaré mucho sobre la naturaleza de esa diferenciación, pero ya podemos ver que cualquier acto de conciencia implica la conciencia de la diferencia. Pero para que haya diferencias, debe haber dos cosas que sean diferentes, es decir, que difieren en identidad. Así que, de nuevo, debido a que la percepción siempre implica diferenciación o discriminación, siempre implica la conciencia de la identidad. Finalmente, dirija su atención a su propia conciencia de estos objetos, es decir, cambie de los objetos a su experiencia perceptiva de ellos.
Ciertos aspectos de su conciencia son específicos de este contexto en particular. Aquellos de ustedes que son miopes, por ejemplo, pueden percibir con menos agudeza que aquellos con visión 2020 y son conscientes de menos, están resolviendo menos detalles. Los de la derecha tienen una perspectiva diferente en el podio de los de la izquierda. Pero cualquiera que sea la naturaleza específica de su conciencia, usted es consciente. Hay un tú ahí que identificas diciendo hola. Si están conscientes, todos pueden saludar. Hay un tú ahí, hay un it aquí, sea lo que sea. Y hay una relación entre tú y eso. Eres consciente de ello. Eso sería cierto en cualquier contexto perceptivo. No importa si su visión es 2020 o algo más. No importa cuán clara o borrosa sea tu visión. No importa cuáles sean las propiedades específicas de tu conciencia. Hay un tú y un eso, y eres consciente de ello. Ese es el hecho de la conciencia. Ahora ves lo que hemos hecho en cada caso. Comenzamos con juicios perceptivos sobre los hechos específicos de la situación. Estos juicios fueron evidentes porque percibimos directamente los hechos del color del podio. Entonces notamos que dentro de esos hechos hay otros ciertos. Estos hechos, que algo existe, que tiene identidad, que eres consciente, están incorporados en todos los demás hechos sobre la situación. Y también estarían presentes en cualquier otra situación. Precisamente por eso, todo lo que hay que saber sobre ellos, en cierto sentido, está disponible en esta situación. Puedes imaginar una circunstancia en la que podrías equivocarte de que se trata de un podio. Todos ustedes tienen pruebas adecuadas ahora. No hay razón para dudar de sus sentidos, ya que se lo demostraremos la próxima vez. Pero es imposible que te equivoques. Todos podrían imaginar una circunstancia en la que podrían tener alguna razón para dudar de si esto es un podio, pero no hay posibilidad de que alguna vez tengas una razón para dudar de que algo existe, o que lo que existe tiene identidad, o que eres consciente. Porque cualquier motivo para dudar de cualquiera de esos dentro de sí mismo tiene que ser algo que exista como identidad y tendría que convencerte como sujeto consciente. Si tuviera motivos para dudar de que se trata de un podio, hay formas de obtener más pruebas. Podrías venir aquí y comprobarlo, podrías envolverlo y así sucesivamente, pero no hay más evidencia de que algo exista, de que lo que existe tenga identidad o de que seas consciente. Entonces, los juicios que identifican esos hechos están completamente respaldados por una sola percepción. Estos juicios son los axiomas, y son evidentes por sí mismos. Muy bien, ahora consideremos la primacía de la existencia. Es solo una cuestión de explicar lo que he estado diciendo hasta ahora, porque es un corolario de los axiomas. También está disponible en cualquier contexto perceptivo, y es evidente por sí mismo. Si examinas tu percepción de la habitación, eres consciente de que tu percepción es metafísicamente pasiva. Revela las cosas que ves, no las crea. El podio, las paredes, las otras personas, la pizarra. Todo esto existe en un mundo en el que estás, no en un mundo que está en ti, en tu mente. De acuerdo, cuando giras la cabeza para mirar algo y comienzas a tener una percepción, no experimentas el inicio de tu conciencia como el inicio del objeto, no experimentas el objeto como un salto a la existencia. Pruébalo con una persona sentada a tu lado. Todo lo que percibes tiene alguna identidad. Es lo que es, no lo que haces de él. No es como la imaginación que puedes moldear para que se adapte a tu propia fantasía. Ahora supongamos que el escéptico viene y dice que tal vez las cosas que ves no tienen existencia independiente. Supongamos, dice el escéptico, que las cosas que ves existen en tu propia conciencia. Esta idea es literalmente ininteligible. Si hemos captado el hecho de la conciencia, ¿por qué? Porque captamos este hecho atendiendo a nuestra conciencia consciente de los objetos en la habitación. Desde una perspectiva interna de primera persona, nos enfocamos en nuestras propias percepciones. Aislamos el hecho de la conciencia. Aislamos nuestra conciencia al distinguir nuestra conciencia de los objetos de los que somos conscientes. La conciencia es una relación entre nosotros mismos y esos objetos. La conciencia es aquello que no es el objeto, sino mi conciencia del objeto. Entonces, alguien que dice que los objetos están en la conciencia está destruyendo el contraste mismo que usamos para formar el concepto de conciencia, para captar el hecho de la conciencia. El escéptico está robando el concepto de conciencia al usarlo para negar la base misma sobre la que formamos el concepto, a saber, el reconocimiento de un objeto como distinto de nuestra conciencia de él.
Es como si le explicáramos la palabra mujer a alguien contrastando hombre y mujer, y luego esa persona dijera, sí, pero ¿no podrían todos los hombres ser mujeres? No, no pudieron. Si crees que no tienes, no entiendes cuáles son las dos cosas. De manera similar con la conciencia y sus objetos, la primacía de la existencia, por lo tanto, no solo es fundamental e ineludible. Es evidente por sí mismo. He establecido que es verdad ahora, no probándolo, sino dirigiendo su atención a los hechos que lo hacen cierto. Así que ahora hemos validado la primacía de la existencia y hemos refutado a los escépticos, los idealistas y todo ese grupo. Ahora, normalmente, lo consideraría un día completo de trabajo, pero voy a pedirte que me des unos minutos más para darte otro capítulo de esta historia. Es más corto, lo prometo, pero hay otro punto sobre la conciencia que tenemos que comprender para apreciar plenamente lo que dice la primacía de la existencia y también para hacer un mayor progreso la próxima vez en la epistemología. Bien, comencemos por hacer la pregunta, si la primacía de la existencia es evidente por sí misma y si no se puede negar sin contradicción propia, porque la han negado tantos filósofos. La respuesta está en parte fuera de la epistemología. Hay tantos motivos para negar la primacía de la existencia como para evadir el subjetivismo, para cualquier esfuerzo por escapar del absolutismo de la razón. Y creo que uno de los grandes logros de Ayn Rand fue su análisis de esos motivos en el discurso de Galt para el Nuevo Intelectual y otros escritos. Entonces, en gran medida, la oposición a la primacía de la existencia proviene de fuera de la epistemología, pero también proviene en cierta medida de dentro de la epistemología. Hay un cierto parche de niebla epistemológica que permite a los oponentes de la razón cubrir sus huellas. Y, por desgracia, también ha engañado a algunos defensores de la primacía de la existencia. Así que es especialmente importante que entendamos esto. Permítanme comenzar llamando su atención sobre un cierto fenómeno de la conciencia. El fenómeno es que hay dos perspectivas que podemos tomar con respecto a cualquier acto de conciencia consciente. Tomemos a una persona. Imagina que estamos en una clase de sitio y tenemos nuestra asignatura experimental aquí. El sujeto está mirando un árbol. Tienes que imaginar el árbol. Somos los observadores externos de esta persona que se dedica a percibir el árbol. Como observadores externos, podemos estudiar ciertos aspectos de su percepción. Podemos estudiar el proceso por el cual él percibe. Podemos seguir la cadena causal desde el reflejo de la luz en el árbol, a través de su acción sobre sus receptores visuales, hasta los impulsos que viajan a su corteza visual, etc. Desde esta perspectiva, podemos estudiar la conciencia de la persona en el sentido de las capacidades, las facultades conscientes que dan lugar a su conciencia consciente, en este caso, la capacidad visual. Y es perfectamente claro para nosotros que esta capacidad tiene una identidad definida y que opera de una manera específica que está determinada por su naturaleza. Pero hay otra perspectiva, la de la persona misma, nuestro sujeto. Como sujeto consciente, experimenta directamente su conciencia perceptiva del árbol. Desde su perspectiva, el árbol está presente para él. Se revela tal como es desde su perspectiva. Esto es interno o lo que podríamos llamar una perspectiva en primera persona. Su percepción es solo la revelación del árbol. De acuerdo, es un enfoque o dirección hacia el árbol como objeto de su atención. De acuerdo, ahora es desde esta perspectiva, como sujetos conscientes de nosotros mismos, que captamos el hecho básico de la conciencia y, por lo tanto, lo más importante. En cierto sentido, la formulación más precisa del axioma de la conciencia sería yo soy consciente. Ahora, estas dos perspectivas son bastante diferentes. En particular, ninguno de los dos permite ningún acceso directo al hecho que es captado por el otro. Déjame explicarte a qué me refiero. Desde la perspectiva externa, no tenemos acceso directo a la conciencia del perceptor. No podemos literalmente mirar en su mente. Y no importa cuán a fondo entendamos la naturaleza y las operaciones de su aparato visual, sus ojos, su corteza visual, no observamos directamente la conciencia que produce. Por supuesto, podemos saberlo. Puedo saber que alguien más está consciente, pero no puedo saberlo directamente mirando su mente.
Ahora tengo que inferirlo del hecho de que es un ser humano, que no parece estar en coma, y así sucesivamente. Es solo en mi propio caso que puedo captar el hecho de la conciencia directamente. Entonces, desde la perspectiva externa, podemos estudiar la facultad de la conciencia y cómo funciona, pero no la conciencia consciente que produce. Así podemos estudiar el proceso pero no el producto. Por otro lado, en la perspectiva interna, la situación es exactamente la opuesta. El perceptor no tiene acceso introspectivo al proceso causal por el cual percibe. Ve el árbol, no ve los medios por los que ve el árbol. No ve sus propios ojos, y mucho menos su corteza visual. Puede observar su conciencia, pero no. No es directamente la facultad por la que se produce. Para que pueda estudiar el producto, pero no el proceso de conciencia. Por supuesto, sabrá de manera abstracta si sabe algo, que su sistema visual tiene una cierta identidad y que está operando de cierta manera. Sabes que tus ojos están funcionando, pero no percibes directamente tu visual. No eres directamente consciente de tu sistema visual en funcionamiento de la manera en que eres directamente consciente de los objetos que estás mirando, y nuestro sujeto aquí es consciente del árbol. Ahora, hasta ahora lo que tenemos es un fenómeno interesante. No es un gran problema, por lo que puedo ver. Son perspectivas perfectamente coherentes. Pero este es el punto en el que comienza la confusión. Aquí es donde la rana comienza a rodar. Desde la perspectiva interna, parece que la conciencia es transparente o diáfana. Los filósofos han tomado este sentido de transparencia y han erigido una teoría completa de la conciencia, o más bien, una teoría de lo que la conciencia debe ser para que sea válida, si es para darnos la conciencia de los objetos fuera de la conciencia. Fuera de la mente, experimentamos la conciencia perceptiva de un objeto como una especie de revelación del objeto. Revela el objeto. Por lo tanto, los filósofos han asumido que para ser válida, la conciencia debe ser literalmente una revelación en la que el objeto solo determina la forma en que se nos aparece y nuestra facultad de percepción no contribuye en nada. Desde esta perspectiva interna, no observamos el proceso por el cual se produce nuestra conciencia. Por lo tanto, los filósofos han asumido que, para ser válida, la conciencia no puede ser producida por ningún proceso definido. Desde la perspectiva interna, no observamos directamente la identidad de nuestras facultades conscientes, no en el caso de la percepción de todos modos. Por lo tanto, los filósofos han llegado a la conclusión de que, para ser válida, la conciencia no puede tener una identidad definida. Ahora, todas estas inferencias están equivocadas, como veremos, pero en la historia de la filosofía han sido extremadamente poderosas. La mayoría de los filósofos los han aceptado de una forma u otra con respecto a un tipo de conocimiento u otro. El resultado es una cierta visión de la conciencia que llamo el modelo diáfano después de la noción de transparencia o diafanidad. La opinión es que para ser válida, la conciencia tiene que ser una especie de espejo perfectamente reflectante que refleje o reproduzca los objetos sin distorsión. O, para usar otra metáfora que es bastante común, es la opinión de que para ser válida, la conciencia debe ser un medio transparente y diáfano, una especie de tejido cognitivo transparente, un tejido que no afecta de ninguna manera la apariencia de los objetos. A lo que llega este punto de vista, en términos no metafóricos, es a que la conciencia no puede tener. La conciencia consciente de los objetos no puede ser producida por ningún proceso cuya naturaleza afecte la forma en que aparecen los objetos. Es decir, el proceso no puede afectar la forma o la manera en que somos conscientes de esos objetos. Y esto significa que las facultades de la conciencia que producen esta conciencia, las facultades tales como los órganos de los sentidos y la facultad conceptual, no pueden tener identidad propia. Porque si una facultad de conciencia tuviera una identidad específica, entonces daría lugar a la conciencia consciente por medio de algún tipo específico de interacción con el objeto, con el mundo exterior, y la naturaleza específica de esa interacción afectaría la conciencia consciente resultante, la experiencia perceptiva. Entonces, si la conciencia tiene una naturaleza definida, en otras palabras, todavía estoy exponiendo el modelo aquí, si la conciencia tiene una naturaleza definida, esa naturaleza sería como burbujas en el espejo que distorsionan el reflejo. O, para usar la otra metáfora, si la conciencia tuviera una naturaleza, entonces ya no sería un medio diáfano, sería un medio translúcido y, por lo tanto, las cosas no aparecerían como realmente son. Toda esta visión de la conciencia se puede resumir en un solo principio.
El principio es que si la conciencia tiene una identidad propia, entonces no puede captar las identidades de las cosas fuera de ella. Si la conciencia tiene una identidad propia, entonces no puede captar las identidades de las cosas fuera de ella y, por lo tanto, no puede funcionar como identificación. Ahora, el objetivismo rechaza este principio en su raíz y en todas sus manifestaciones. Pero antes de pasar a la visión objetivista, permítanme indicar brevemente por qué es tan importante rechazarla. Es importante porque si aceptamos este principio que te acabo de dar, entonces nos enfrentamos a un dilema inmediato. Por un lado, supongamos que queremos reconocer la primacía de la existencia, que la conciencia puede captar las identidades de las cosas en la realidad. Entonces, de acuerdo con el principio, tenemos que negar que la conciencia misma tiene una identidad o que opera por cualquier medio específico. Entonces, lo que tenemos que hacer en la percepción es adoptar una posición que se conoce como realismo ingenuo, que sostiene que cada característica de un objeto tal como aparece en el campo visual o en el campo auditivo, o lo que sea, cada característica de un objeto, tal como aparece, pertenece a ese objeto intrínsecamente, aparte de nosotros, aparte de cualquier interacción con nuestros sentidos. Si un objeto aparece de cierta manera, entonces es de esa manera. Punto. La conciencia no aporta nada. Si el azúcar tiene un sabor dulce, el dulzor está en el azúcar como una propiedad intrínseca. Si el palo que está medio en agua parece doblado, entonces está doblado. Ahora, el último ejemplo, especialmente, creo, sugiere que esta no es una visión muy atractiva. No es uno que querríamos mantener así, pero estamos obligados a ello por el principio del modelo diafonista de conciencia. En el lado 1 de este dilema que estoy presentando, si queremos preservar la primacía de la existencia, tenemos que negar que la conciencia tenga una identidad propia que contribuya de alguna manera a nuestra conciencia de los objetos. En el otro lado del dilema, si queremos reconocer que la conciencia tiene una identidad, entonces el principio nos obligaría a abandonar la primacía de la existencia. Si nuestra facultad visual, por ejemplo, afecta la forma en que se ven las cosas, entonces tendríamos que concluir. Si aceptamos este modelo divinista, tendríamos que concluir que realmente no vemos cosas externas. Lo que vemos es un mundo de imágenes dentro de nuestras propias mentes creado por la conciencia. Esas imágenes pueden corresponder o no a cosas externas, pero en lo que a nosotros respecta, son equivalentes a las imágenes de un sueño. Esta es una vista que tiene un nombre histórico, es representacionalismo. No tienes que escribir eso, hablaremos de ello en detalle la próxima vez. En otras palabras, el modelo diáfano de conciencia dice que tenemos que hacer una elección. Podemos preservar la primacía de la existencia o podemos reconocer que la conciencia tiene una identidad. Pero no podemos tener ambas. No podemos tener ambas cosas ahora. Esta no es una opción aceptable. Esta no es una de las pequeñas compensaciones de la vida, como comprar una videograbadora o comprar un estéreo nuevo, o tomar un postre o mantener su figura. No podemos negar la primacía de la existencia, y no podemos negar que la conciencia tiene una identidad. Ya hemos visto por qué la primacía de la existencia es verdadera, y en cuanto al hecho de que la conciencia tiene una identidad, la ley de la identidad dice que todo lo hace. La conciencia no puede estar exenta de la ley de la identidad. Y la ley de la causalidad nos dice que un efecto como nuestra conciencia perceptiva de un objeto debe tener una causa como nuestra facultad perceptiva y que la naturaleza del efecto depende de la naturaleza de la causa. Así que el objetivismo rechaza este modelo diáfano de conciencia y todas las inferencias equivocadas en las que se basa. El objetivismo sostiene que la conciencia tiene una identidad, como todo lo demás que existe. Es una facultad que poseen los organismos vivos. Tiene una naturaleza específica y determinada y opera de maneras específicas y determinadas como cualquiera de sus otros sistemas biológicos. La objetividad comienza, como ha dicho Ayn Rand, con la comprensión de que el hombre, incluidos todos sus atributos y facultades, incluida su conciencia, es una entidad de naturaleza específica que debe actuar en consecuencia y que no hay escapatoria de la ley de la identidad. Así que la conciencia no es un espejo pasivo del mundo, es un proceso activo de integración y diferenciación. A nivel perceptivo, el proceso lo realiza el cerebro y es automático. A nivel conceptual, el proceso, en gran medida, es consciente y voluntario. En cualquier caso, la conciencia es epistemológicamente activa, no pasiva. Ahora, esto no significa que haya usado la palabra pasividad antes.
Así que dejemos en claro exactamente lo que estamos diciendo. No significa que la conciencia sea metafísicamente activa. No significa que la conciencia pueda originar su propio contenido de la nada. Solo significa que nuestras facultades están activas en el procesamiento de ese contenido y que lo hacen de acuerdo con su propia naturaleza. Así que no hay conflicto entre la pasividad metafísica, que es la primacía de la existencia, y la actividad epistemológica. El hecho de que la conciencia opera por medios específicos. Para decirlo de una manera ligeramente diferente, lo que somos conscientes está determinado por la realidad. No hay nada más de lo que ser conscientes, pero la forma en que somos conscientes está determinada por nuestros medios de conciencia, y no hay conflicto entre el qué y el cómo. ¿Cómo podría ser? Es cierto que, como sujetos conscientes, no somos directamente conscientes de los medios por los que percibimos, pero inferir de eso que no hay medios es creer en la magia. Esta es una percepción que ocurre por arte de magia. En cualquier caso, es un non sequitur completo. Si vamos a percibir, tiene que ser por algún medio definido. Si va a haber un qué, tiene que haber un cómo. Ahora, porque percibimos por medios específicos, por la interacción de nuestros sistemas perceptivos con objetos externos de ciertas maneras altamente específicas. La apariencia de un objeto se ve afectada por la naturaleza de esa interacción. La apariencia de una cosa se ve afectada por la forma en que funcionan nuestros sentidos. Percibimos un objeto en una forma que depende de la naturaleza de nuestro propio aparato perceptivo. Y un organismo con un tipo diferente de aparato perceptivo bien podría percibir el mismo objeto en una forma diferente. Pero eso no altera el hecho de que es el objeto que percibes. Eso es lo que percibes. Cuando entraste a la sala de conferencias esta tarde después de estar afuera a la luz del sol, la habitación probablemente te parecía más oscura de lo que es ahora, cuando tus ojos se han adaptado. Entonces, cuando entraste a la habitación, estabas percibiendo la habitación de una forma diferente a la que lo estás percibiendo ahora, pero todavía estás percibiendo la habitación. La diferencia en el brillo aparente es un aspecto de la forma de percepción. En mi próxima conferencia, hablaré sobre esta forma de percepción y aprenderás más de lo que quieres saber al respecto. Pero por ahora, el punto importante es que la forma se refiere a la forma en que refleja la naturaleza de nuestras facultades perceptivas y, por lo tanto, es un aspecto de la forma en que percibimos. De acuerdo, permítanme ofrecer una expresión resumida final de todo esto. A modo de conclusión, el modelo de conciencia diafonista, dado todo lo que hemos dicho, puede ver, es análogo al código ético altruista. Los altruistas inventan un estándar arbitrario de moralidad, un estándar que es incompatible con la naturaleza del hombre, y luego denuncian al hombre como pecador y malvado porque no vive de acuerdo con ese estándar. Exactamente de la misma manera, el modelo diafonista ha inventado un estándar arbitrario para la validez de la conciencia, un estándar que no es compatible con la naturaleza de la conciencia. El estándar que se niega a reconocer incluso que la conciencia tiene en la naturaleza, y luego condena la conciencia del hombre como inválida e ilusoria porque no se ajusta a ese estándar. En ética, Ayn Rand identificó la falacia esencial del altruismo y despejó el camino para un código ético racional. Considero un logro equivalente en epistemología que ella identificara esta falacia esencial del modelo diáfano de conciencia. La rechazó de raíz, en todas sus formas, y despejó el camino para una teoría racional del conocimiento y una defensa completa y coherente de la razón. Nos mostró el camino hacia un objeto de la epistemología. Ahora, la próxima vez, tomaremos algunos pasos por ese camino al observar algunos problemas en la epistemología de la percepción. Pero eso es todo por hoy. De acuerdo, preguntas. Sí, he oído que pueden salir muchos comentarios contradictorios sobre tu libro. ¿Podrías contárnoslo? De acuerdo, iba a decir algo sobre esto la próxima vez. Algunos de ustedes saben, he escrito un libro llamado La evidencia del censo. Está siendo publicado por Louisiana State University Press. Ha sido copiado, por lo que la mayoría de lo que puede salir mal ya lo ha hecho y eso se ha solucionado. Ahora está programado para la primavera de 1986.
Eso es la próxima primavera, lo que podría significar desde Navidad hasta Pascua para elegir dos fechas tradicionales. Así que eso es lo más definido que puedo decirte. En breve sabré cuál es el calendario exacto y tal vez podamos darlo a conocer en algún foro como el Foro de Objetivos. Sí, ¿otras preguntas? Sí. En la conferencia anterior sobre la importancia de actuar sobre las creencias, esa acción era falsa. De acuerdo, la pregunta es si alguien podría actuar consistentemente sobre la base de la primacía de la conciencia, o si aquellos que profesan ese punto de vista no siempre actúan de manera realista. Sí, el punto de su pregunta es ciertamente cierto. Como cualquier doctrina filosófica profundamente falsa, creo que sería imposible actuar con total coherencia en la privacidad de la conciencia, porque muy pronto, siendo falsa y habiendo una realidad por ahí, la realidad te alcanzaría. Sin embargo, hay personas que van bastante lejos con respecto a todo el reino interno de las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las creencias y el carácter de uno. La gente puede salirse con la primacía de la conciencia prácticamente en todo momento. En otras palabras, la primacía de la existencia significa no solo que hay objetos físicos aquí, significa que tus emociones son lo que son, ya sea que estés dispuesto a reconocerlas por lo que son. La gente podría salirse con la suya abnegándose y creyendo lo que quiere creer hasta cierto punto. Crecí cuando estaba en la universidad. Yo era parte de la generación de los 60 y había muchos de mis compañeros que llegaron bastante lejos, incluso en el mundo externo en la privacidad de la conciencia, pero había una cultura de drogas. La gente bailaba alrededor del Pentágono, coreando para detener una guerra hasta tratar de levitar el Pentágono. No, es verdad. ¿Recuerdas esto? Y supongo que lo creen. Ahora, si dejas de comer o sales por una ventana, y la suposición de que la ley de la gravedad se suspendería si dejas de creer en ella. No, nadie podría hacer eso. Pero no subestimes el ingenio de las personas para encontrar formas de actuar al respecto. Permítanme hacer una pregunta desde aquí. Sí, a menudo me preguntaba, ¿cuál es la distinción entre dos términos realidad y existencia? Es la realidad. Este es un término más concreto que se refiere a la perspectiva humana de la existencia. De hecho, debería pedirle que le pregunte al Dr. Petkov sobre esto porque creo que lo ha expresado más claramente de lo que puedo. Pero la existencia, como se usa normalmente, significa lo que está ahí fuera, lo que existe sin referencia a nosotros como conscientes de ello. El término realidad tiende a significar existencia en la medida en que la hemos captado o identificado. Entonces, en la lengua vernácula, la gente dice que yo sabía que era verdad, pero que no era real. Para mí, eso no necesariamente. No es necesariamente una expresión de la primacía de la conciencia. Puede significar que era consciente de que existía, pero no era plenamente consciente de su existencia. No era del todo real. Pero en la mayoría de los contextos los uso indistintamente. Sí. ¿Crees en esta distinción entre cualidades primarias y secundarias? ¿O no hay distinción? Esta es una pregunta extremadamente detallada sobre un punto de detalle en la teoría de la percepción. Hay una distinción tradicional en filosofía entre las llamadas cualidades primarias como la forma, el tamaño, el número, cuántas cosas hay, movimiento a través del espacio, por un lado, y cualidades secundarias que serían los colores, las sensaciones gustativas, la sensación de calidez y frescura, las sensaciones auditivas como el tono. Creo que hay una cierta distinción que se puede hacer, pero no se parece en nada a la tradicional. La distinción tradicional era que las cualidades primarias están ahí fuera en la realidad y las cualidades secundarias están en la mente. Y creo que, como explicaré con cierto detalle la próxima vez, el objetivismo rechazaría toda esa idea. En mi libro hablo de este tema y hay un punto específico sobre el tema, una relación entre la sensación y la percepción. Y a ver si lo puedo resumir en unos minutos. Las cualidades secundarias tienden a ser cualidades que podrían estar presentes en una sola sensación. Sensación de calidez, una cualidad aislada.
Las cualidades primarias de la forma y el tamaño tienden a ser cualidades que captamos cuando captamos objetos como agujeros. Porque tienes que ver esto como una entidad, para ver el tamaño y la forma. Y eso lleva a ciertas diferencias en la forma en que nuestros sentidos interactúan con él. Creo que más allá de eso, tendría que entrar en demasiados detalles fisiológicos, pero me encantaría ir y hablar más sobre eso con usted más adelante. ¿De acuerdo? Sí. Así que me di cuenta al principio de su discurso que mencionó algo sobre cómo cuando vemos a otras personas a nuestro alrededor, asumimos que no son androides. Estaba pensando en relación con lo que estabas hablando en términos de una mente a la existencia, ¿qué pasa con la relación entre las mentes? ¿Cómo puedes saber lo que estás tratando de deducir que alguien no es Android? Suponiendo que tiene dispositivos que actúan exactamente como la comunidad, ¿hay algún tipo de medio conductivo directo que pueda usar para saberlo? Es cierto que no percibimos directamente el uno al otro. La pregunta es, ¿cómo lo sabemos? Este es el clásico problema mente, otras mentes. ¿Cómo sabemos que otras personas son conscientes? Suponiendo que sabemos que a partir de la introspección interna que somos conscientes, es por inducción o analogía. Es que sé que otras personas son conscientes porque son personas y actúan de tal manera que la única hipótesis razonable es que lo son. Están experimentando sentimientos y pensamientos conscientes y tienen propósitos y metas que poseen facultades conceptuales y ciertos tipos de conocimiento, etc. Ahora, en los filósofos, esta es otra versión del escepticismo. Los filósofos siempre dicen, sí, pero todo eso podría ser falso. No es lógicamente posible que, dado que no percibes directamente la conciencia de otras personas, todos ustedes sean, de hecho, robots o androides hábilmente disfrazados que algún programador informático maníaco ha reunido sobre la base de todo un conjunto de tecnologías futuristas, como en respuesta a cualquier otro tipo de escepticismo. La respuesta a eso tendría que ser antes de que puedas decir que no estoy de acuerdo en que sea posible hasta que me hayas proporcionado alguna evidencia para esa hipótesis. Si es una especulación arbitraria de su parte, entonces ni siquiera la consideraré como una hipótesis. Para decir que una determinada proposición es posible, pero es posible que sea cierta, tienes que proporcionar una cantidad mínima de evidencia. Y no hay ni una pizca de evidencia para la pregunta de qué tal. Si conoces la pregunta, estás asumiendo que la persona es en realidad un androide, pero se comporta exactamente como la persona. ¿Podrías decirles de alguna manera que podría ser consciente de todos modos, incluso si es solo un androide? ¿Podría una entidad artificial como un robot o un androide ser consciente? ¿Es esa tu pregunta? ¿Cuatro o menos? Sí, está bien, no sé cómo respondería a eso como filósofo en mi sillón. La conciencia es un fenómeno natural. Sabemos que existe porque lo experimentamos, pero ¿cuáles son sus causas? Lo que sabemos que se basa en el cerebro, pero ¿cuáles son sus bases neurológicas? Realmente no sabemos mucho todavía. Tenemos muchas pistas, pero no lo sabemos completamente. Entonces, si podrías diseñar algo para reproducir esas causas pero de forma artificial, no lo sé. No creo que se pueda hacer de ninguna de las formas estándar de inteligencia artificial que tienen las personas, donde las personas han tratado de replicar el comportamiento inteligente en programas de computadora. Pero todo esto nos lleva a especular. Sí, creo que dijiste en el modelo diafonista de conciencia que dicen que si una conciencia tiene una identidad, entonces distorsiona el hecho de que tiene una identidad distorsionada y percibida. ¿Por qué no podían definir la conciencia como su identidad siendo la diáspora? ¿Por qué asumieron necesariamente que la conciencia se distorsionaría? ¿Por qué no pueden simplemente definir una identidad específica de la conciencia como una capacidad diáfana? Si tienes esa distorsión. Porque lo que sería una capacidad diáfana es una capacidad sin identidad que no tiene efecto en el resultado. Su identidad sea total claridad o completa. De acuerdo, buena pregunta. ¿Por qué no pudiste?
¿Por qué no podría alguien que tiene esta vista diáfana? Esta es la pregunta. ¿Dices eso? Esa es la identidad de la conciencia. La conciencia simplemente es diáfanamente clara. La cuestión de la claridad no tiene nada que ver con la diafanidad. Usamos estas metáforas de mirar a través de un vidrio transparente, de un cristal transparente, o lo que sea, pero la claridad lo es. ¿Puedo poner esto? La claridad es un término extraído de nuestra conciencia visual y se basa en la naturaleza de nuestra percepción visual. No es eso. La posición de los objetivos es que la conciencia no está clara. Hay pensamientos claros y hay pensamientos poco claros. Hay percepciones claras y no hay percepciones tan claras. La visión diáfana utiliza la metáfora de la claridad en el caso de la visión como metáfora de la noción de que no hay identidad entre el objeto y nuestra conciencia de él, y que no incluye la identidad de nuestras propias facultades conscientes. Así que hay un límite al que puedes tomar la metáfora de la claridad literalmente. La visión objetiva entonces era que la conciencia y la identidad tienen una especialización específica. Más allá de eso, ¿puedes decir algo más que su naturaleza específica e identidad es qué? ¿Qué dirías? No puedes ir más allá de decir el contenido de lo que es, ¿verdad? Cuando dices que la conciencia tiene una naturaleza e identidad específicas, y si alguien te dice, ¿está bien? ¿Qué es? ¿Qué dirías? Lo que diría es que es una facultad para captar, para identificar objetos en la realidad. Ahora, aquí de nuevo, podríamos querer distinguir la facultad de conciencia significa la forma en que funciona el cerebro y el subconsciente de tal manera que produzca un tipo dado de conciencia. Entonces, si me pides que diga algo sobre la facultad, digamos, de la percepción, yo diría que hable con un neurofisiólogo y hable con un psicólogo que le dirá cómo funciona el ojo, el oído, etc. O en el caso del nivel conceptual, diría que aquí hay mucho menos conocimiento. Yo diría que lean el libro de Ayn Rand Introducción a la epistemología objetivista sobre el proceso por el cual se forman los conceptos, porque en este caso, el proceso es el consciente. Entonces, en términos de la facultad y cómo opera para producir conciencia consciente, hay mucho que podemos decir. Si te refieres a la conciencia misma, entonces no. Tú siempre, cuando tratas de describirlo, siempre terminas describiendo el contenido de tu conciencia, y definir tu conciencia está en contra de eso. Es solo que no es el contenido, sino mi conciencia de ello, y eso es lo más lejos que puedes llegar. Y es por eso que tantos filósofos fueron llevados a pensar que no hay nada en la conciencia. Tomaron lo que experimentamos al respecto desde la perspectiva interna y lo aplicaron a la facultad. Y ahí es donde ocurre el error. Al menos esa es una forma primaria del error. De acuerdo, sí. ¿Revisarías el concepto racionalista de lo evidente? De acuerdo, el racionalista sostuvo que se conoce una proposición evidente por sí misma. El término se conoce a priori antes de cualquier experiencia sensorial. Es conocido por el intelecto sin la ayuda de los sentidos en absoluto. Entonces, ahora que esa es la esencia de la vista, entonces preguntas, de acuerdo, ¿cómo es posible? Y los racionalistas dirán que, por lo general, caen en dos campos, los místicos que sostienen que estas cosas se conocen por revelación, y el otro campo, que dice que se conocen porque son evidentes por sí mismas o, de alguna manera, son innatas en nuestra mente o en nuestro lenguaje. Sí, en el medio aquí, el plan ha evolucionado a partir de los simios. ¿Existe alguna posibilidad de que los requisitos superiores tengan una forma rudimentaria de facultad conceptual? ¿O las facultades conceptuales del hombre musulmán han surgido en gran medida? Una vez más, esta es principalmente una pregunta científica. No conozco ningún principio filosófico sobre el que se pueda deducir el número de especies que tienen una facultad conceptual.
Esto es y no lo es. Da la casualidad de que no es un área de la ciencia en la que sea experto, pero permítanme decir una o dos palabras al respecto. Es una pregunta interesante. Últimamente se ha hablado mucho en la prensa sobre los chimpancés que parecen estar adquiriendo algún tipo de lenguaje, o los gorilas como Coco, o el recién ganado chimpancé pigmeo que aparentemente ha adquirido ha adquirido un vocabulario de no sé ni un par de cientos de palabras. El problema con todos estos experimentos y observaciones es que los animales claramente aprenden muchas cosas. Y aprenden lo que tuve que usar estas palabras. Pero las conexiones estímulo-respuesta aprenden que ciertas cosas si hacen ciertas cosas, ciertas otras cosas resultarán. Los perros aprenden a mendigar y aprenden la conexión entre el amo y su comida. Los chimpancés claramente tienen una capacidad mucho mayor para este tipo de cosas y tal vez algunas otras especies también lo hagan. Pero para creer que realmente funcionan conceptualmente a nivel conceptual, me gustaría que se me mostrara. Me gustaría estar convencido de un par de cosas. Uno, que estaban haciendo este tipo de cosas espontáneamente sin ser entrenados y entrenados. En la mayoría de estos experimentos, lo que hacen es tomar un animal y acondicionarlo sin cesar. Solo se necesitan horas y horas y horas para que la cosa se diga. ¿Lo ves? Presione un botón para Cat cuando pase un gato. Y eso es muy diferente de la forma en que aprende un bebé humano. Haces eso con un bebé humano por un tiempo y te frustras. Y entonces, de repente, el niño comienza a aprender rápidamente. Todo lo que tienes que hacer es decirlo una vez. Gato. Oh, gato. ¿Qué es ese perro? ¿Perro? Entonces, ese tipo de espontaneidad es una indicación de que hay un trabajo genuino de la facultad. Otra cosa relacionada con eso es que no lo hacen en la naturaleza. No conocemos ninguna otra especie que en realidad use claramente un lenguaje en la naturaleza. Así puede ser. Me parece que es una pregunta científica. No veo ninguna razón filosófica para dudar de eso. Tal vez podrías, condicionando y aprendiendo en entornos especiales, que podrías llevar a algún tipo de animal a las primeras etapas o de cierta manera a la escala conceptual, pero aún no he visto ninguna evidencia realmente convincente de ello. De acuerdo, ¿quieres hacer un seguimiento de eso? O si dices que esta es la provincia de la ciencia, pero la propia Ironman escribió en un ensayo en lugar de una cuestión de facultad, que los animales son solo perceptivos y que el hombre es el único organismo, el único ser vivo que tiene la facultad perceptiva. Creo que con base en la evidencia hasta ahora, eso es probablemente cierto. Sin embargo, no es una pregunta filosófica, aunque es una pregunta científica de todos modos. Pero, por lo que puedo ver, tiene que ser una cuestión filosófica. No veo ninguna objeción filosófica, por ejemplo, a la noción de que existen, que su vida ocurrió en otros planetas. Y si lo hiciera, bien podría haber otras especies inteligentes que posean la razón. No se puede deducir de las suposiciones filosóficas que eso es verdadero o falso. No hay evidencia de ello todavía. Y yo diría lo mismo de otras especies hablando. Pero también debo decir que cuando digo que estoy hablando, me he levantado de mi sillón y estoy hablando sobre la base de no como un experto en ciencia, sino que estás hablando desde tu contexto actual de conocimiento, ¿verdad? Sí, en la parte de atrás actualizas la farmacia de Constanza. Has usado la regresión infinita. La pregunta que tengo se refiere a la explicación que di de por qué la primacía de la existencia está implícita en los axiomas de la conciencia y la existencia. Y lo que estaba señalando era que si la conciencia es conciencia de algo, entonces podría ser conciencia de algún otro estado de conciencia. Pero entonces ese estado tiene que ser la conciencia de algo, y no puedes tener una regresión infinita. Ahora estás preguntando sobre el estado de esa suposición de que no puedes tener una regresión infinita. Es una pregunta interesante. Creo, lo que yo diría es que es simplemente, está implícito en la comprensión de que la conciencia es la conciencia de algo que puedes ver, que no puedes repetir esto. Puede repetir cualquier número de pasos, pero no puedes continuar para siempre porque estás perdido con algún punto final. Tal vez sea eso.
No estoy seguro de haberlo hecho. Supongo que tendría que pensar en esto en cuanto a si es por eso que quiero decir que es un principio separado que es evidente por sí mismo, como de las matemáticas. De acuerdo, hemos pasado el tiempo, así que vamos.